Porque usamos un tipo de árbol específico en Navidad, que es una conífera, ¿no? O sea, de esos tipos de árboles que tienen, se les llama de hojas también perennes, o sea, son siempre verdes, no se les caen nunca las hojas como a otros árboles, por ejemplo, en otoño, ¿no? En otoño y en invierno, y que además apuntan justamente hacia arriba, ¿no? Tienen como una figura de cono que apunta hacia arriba. Bueno, eh, esto es algo que se remonta, por la tradición lo sabemos, a San Bonifacio. Seguramente escucharon hablar ustedes también de San Bonifacio, ¿no? Incluso mártir, murió como mártir cristiano. Sabemos que San Bonifacio, por ejemplo, esto lo explica muy bien de Lutz von Padberg en su libro Bonifatius Missionar and Reformer, o sea, Bonifacio, misionero y reformador, explica cómo sabemos por la tradición lo que hizo San Bonifacio. Fue a él, que era un monje benedictino, se fue a misionar, o sea, a evangelizar a las tierras germánicas, es decir, lo que más o menos corresponde hoy en día a la actual Alemania. Y ahí se encontró con que esas personas tenían a un dios en particular al cual adoraban, al dios Thor. Muchos de nosotros, el nombre Thor quizás nos podría sonar porque sale en las películas de Marvel, ¿no? De los Vengadores, de los Avengers. Y no es algo que pero Marvel se inventó, ¿ok? Así de punto en blanco, simplemente porque lo tenía que añadir a sus cómics y también más tarde a sus películas. No, sino que esto es algo que se encuentra. Thor, el dios Thor, así como también el dios Odín, ¿no? Todos estos otros que también salen en las películas de Marvel, en realidad eh, son dioses que se remontan de verdad en la historia a estas sociedades, estos grupos de personas que pues tenían a estos como por dioses de verdad, ¿ok? Eran parte de sus deidades. Lo que hacían, en particular, estos germánicos de esta región específica, era que al dios Thor, o sea, el dios del trueno, lo adoraban por medio de un culto que implicaba el tener que presentar sacrificios, no de, por ejemplo, animales, como lo hacían los judíos, sino, digamos, según los usos y costumbres que en general compartían las sociedades en aquel tiempo, incluso antes, porque aquí estamos hablando del siglo 7 después de Cristo, pero también desde hace mucho tiempo antes, también lo hacían las sociedades anteriores. Los sacrificios eran humanos, entonces se mataban personas, en particular los germánicos mataban a niños y colgaban las cabezas en un roble, que era el roble, el árbol de Thor, del dios del trueno. Colgaban las cabezas de estos niños, algo muy desagradable, pero importante para decirlo, si es que queremos, digamos, tratar de explicar bien el porqué del árbol de Navidad. Las colgaban y de este modo, pues le presentaban este sacrificio que en teoría tenía que ser agradable y por lo tanto tenía que apaciguar, tranquilizar su furia, su ira, su enojo. Cuando San Bonifacio llega antes de saber que era santo, ¿no? Y cuando llega a las tierras germánicas, a las tierras del norte, para poder evangelizar a los pueblos que se encontraban en aquel tiempo, en aquellas tierras, pues se encuentra justamente con estas cosas tan miserables, tan aborrecibles. Y entonces, en pleno culto, que además ellos lo rendían el 24, lo celebraban el 24 de diciembre, imagínense, ¿no? Como también, digamos, va por ahí con la fecha del nacimiento del Señor Jesús, cosa que, por cierto, para el siglo VII festejaban los cristianos, como lo veíamos, digamos, tanto en Occidente como también en Oriente, festejaban el 25 de diciembre como el día del nacimiento del Señor. Pues llega el 24 de diciembre, justamente mientras estaban en pleno culto de adoración a Dios, cuando iban a matar a algunos de estos niños para luego poder hacer lo que ya comentamos, llega San Bonifacio y los detiene. Y es muy interesante, ¿no? Porque les dice algo
algo increíble, ¿no? Les dice a estas personas, aquí está la cruz de Cristo que aplastará el martillo de Thor. Porque él llega de verdad con una cruz, ¿no? Con un estandarte, la cruz puesta ahí arriba, como por ejemplo lo tenemos hoy también en las misas que celebramos en nuestras parroquias, y les dice esta frase tan célebre, tan maravillosa. Aquí está la cruz de Cristo que aplastará el martillo de Thor. Entonces, digamos, hacen una especie de apuesta, una especie de desafío al modo en el que, por ejemplo, al modo bíblico, ¿no? O sea, como pues, a muchos seguramente esto les podría recordar a cuando San Elías, ¿no? Este profeta del Antiguo Testamento, eh, que fue a profetizar a las tribus de Israel, se encuentra con estos 450 profetas de Balaam y les dice, yo les propongo este desafío. Ustedes levanten sus altares, ofrezcanle sacrificios a sus dioses. Y yo haré lo mismo con respecto a mi Dios. Aquel Dios que haga descender fuego del cielo y que consuma por completo el sacrificio que se le está presentando, ese es el Dios verdadero. Entonces San Elías hace esto y obviamente, ¿no? De estos 450 profetas de Balaam que estaban eh, pidiendo, invocando a su Dios Balaam, que justamente cumpliera con esto, digamos, con esta apuesta para que se viera que él era el verdadero Dios, pues obviamente tal cosa nunca pasó, pero sí en cambio el Dios de Elías, que es el mismo Dios al que nosotros adoramos, pues él sí que hizo descender fuego del cielo que no solo consumió el sacrificio, sino que además consumió también, dejó hecho cenizas todo el altar. ¿Ok? Y encima, para que Elías, ¿no? Para mostrarles que, o sea, para ponérsela más difícil todavía, para que así fuera todavía más admirable, pues no solo puso a este animal muerto arriba del altar, sino que además lo llenó de agua, lo puso, lo sumergió en agua, o sea, cosa que, digamos, podría parecer en principio como más difícil, ¿no? Aunque claro, si es que hablamos de Dios, no va a ser difícil para Dios hacer descender fuego del cielo y hacer que incluso se consuma el agua. Pero claro, desde una perspectiva humana, esto se ve como todavía, como una hazaña todavía más difícil, ¿no? A cumplir. Bueno, entonces, recordando un poco a esto, entonces San Bonifacio llega y les dice, aquí está la cruz de Cristo que aplastará el martillo de Thor. Y precisamente lo que pasa es que ese roble que ellos usaban, que supuestamente era el árbol a través del cual tenían que adorar a su dios Thor, pues ese árbol se es destruido por un rayo, es destruido y al caer el roble de Thor, detrás había justamente un árbol de conífera. Entonces, pues a partir de ahí, San Bonifacio toma este árbol para cristianizar a estas personas, para evangelizarles, y les dice que ese árbol tenía que ser el árbol que de ese momento en adelante se iba a tener que usar para poder festejar la Navidad del Señor. ¿Por qué? Porque es un árbol, como decíamos, que la punta apunta, ¿no? Señala hacia arriba. Es decir, apunta en la dirección de Dios, hacia el cielo, no hacia Dios, como diciendo, tenemos que poner siempre nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra esperanza, nuestra fe en Dios. Y en el Dios verdadero, por cierto, que es aquel que le acaba de ganar la apuesta a su Dios Thor, a su falso, mejor dicho, Dios Thor. Además, es un árbol, como decíamos, que siempre está verde. Y el verde, desde tiempos inmemorables, es el color de la vida, de la esperanza. Por lo tanto, el color también apunta a este significado tan lindo. Dios es la vida, Dios es nuestra esperanza. Y nosotros, de nuevo, por medio de este tipo de árbol, con esta figura y con este color específico, pues nos lo va a recordar. Son símbolos, como decíamos antes. Además, se empiezan con el tiempo también a colgar, como decíamos, digamos, bolas, ¿no? O adornos, no sé cómo los llamarán cada uno en su país, precisamente también para recordar que hubo un tiempo en el que lo que colgaban de las ramas de un roble eran cabezas de niños muertos, que se habían presentado en sacrificio a este dios Thor, pero que desde esa apuesta que ganó Jesucristo a través de San Bonifacio, pues eso no pasaría más, pero que sí hubo un tiempo en el que eso pasaba.
De ahí que entonces se cuelgan estas bolas o estos adornos en el árbol de Navidad para recordarnos que hubo un tiempo muy triste en el que se hacían, se perpetraban acciones tan nefastas como la que acabamos de mencionar y que el Señor Jesús no viene a pedir que nosotros le entreguemos nuestras vidas en el sentido de sacrificarnos a nosotros mismos al modo de los sacrificios paganos, sino en el sentido de presentarle nuestras vidas como sacrificios vivos, o sea, de amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, mientras estamos vivos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Así que esto, como decíamos, es algo que viene desde el siglo VII, o sea que tenemos una tradición con respecto a lo que es el árbol de Navidad muy, pero que muy antigua. Además, algo también eh, muy admirable y muy lindo fue que San Bonifacio dijo que el árbol, que iba a ser el árbol de Navidad, no tenía que quedarse afuera a la intemperie, como lo estaba, por ejemplo, el roble de Thor, sino que ese árbol se tenía que poner dentro de las casas. ¿Por qué? Porque tenía que reunir alrededor de él a la familia, a los seres queridos. Porque esto también es algo muy importante que Dios nos da. El primer lugar en el cual Dios nos ha querido ubicar, nos ha querido situar desde nuestro nacimiento es justamente en una familia, con una mamá, un papá, no dos papás, dos mamás, dos papás y una mamá, no, un papá, una mamá y lo ideal sería, con la bendición de Dios, también hermanos, en plural. ¿Por qué? Porque esto ha sido el mandato de Dios desde el inicio. La santificación, la educación, el aprender a ser caritativos, el aprender a saber conducirse en la vida a partir de la familia, desde la familia. Que ésta sea el fundamento de la civilización. Y por lo tanto, pues juntos se tendría que estar reunidos en lo que es el día para recordar, para celebrar, no solo como un simple recordatorio, sino como un recordatorio a modo de celebración del nacimiento de Cristo, que es cuando justamente, como también nos dice el Evangelio, fue un día de gran esperanza y alegría. Se regocijó el cielo y se regocijó la tierra, porque Cristo ha nacido. Esto es algo que ya nos venía desde las profecías, por ejemplo, Isaías habla mucho de esto, y luego lo vemos finalmente, vemos la encarnación de todo esto en los evangelios en la persona del Señor Jesús. Así que dado que Él es nuestra esperanza y hay alegría por lo que Él hizo, pues entonces esto lo vamos a tener que celebrar, decía San Bonifacio, todos juntos alrededor de este árbol que justamente significa todas estas cosas. Y bueno, luego también hay otras cosas importantes, como por ejemplo la estrella que nosotros ponemos, solemos poner, ¿no? Justo en la punta del árbol, y también las luces con las que solemos adornar nuestros árboles, nuestras casas, quizás también en muchos lugares se adornan las calles con las luces navideñas. Pues la estrella justamente hace referencia a esa estrella que guió a los magos hasta el Señor Jesús, para que pudieran adorarle, para que pudieran dar la bienvenida, para que pudieran presentarle esos dones tan maravillosos, también con su propio significado, al Señor Jesús. Entonces, esa estrella que nosotros ponemos arriba del árbol, precisamente debería, para nosotros, ser también recordarnos al menos, ¿no? En cuanto símbolo, que el Señor siempre es capaz de guiarnos hasta Él, para que podamos adorarle. Sea cual sea el lugar, el momento, las circunstancias en lo que tengamos que hacerlo, pero siempre el Señor nos va a guiar, porque Él es nuestra guía, Él es nuestro pastor. Las luces que ponemos, también como el Señor que es luz en medio de las tinieblas. Entonces esto nos recuerda mucho también, no solo lo que es el Señor, sino también lo que el Señor nos ha mandado a que seamos nosotros. Luz en este mundo, sal en esta tierra. La luz tiene que alumbrar. ¿Cuándo es que la luz alumbra? Justamente en el periodo de las tinieblas, ¿no?
porque obviamente si fuera de día, pues la luz, ¿no? Con el día se confunde y en realidad no se puede entender bien, por ejemplo, comparado con la luz del sol, ¿no? La luz del sol, digamos, entre comillas, opacaría, ¿no? Una luz cualquiera, ¿no? De una linterna, por ejemplo, o de una lámpara, o al menos no la haría, no se podría realizar el efecto propio de la luz de la lámpara o de la linterna digamos, de un modo verdaderamente útil, verdaderamente bueno. Mientras que en cambio de noche sí es cuando es capaz de realizar ese tipo de luz el efecto del modo correcto. Y eso es lo que el Señor nos dijo, que nosotros tendríamos que ser luz en las tinieblas. De ahí entonces que nosotros también usamos en nuestros árboles de Navidad, en nuestras casas, luces, obviamente del modo en el que hoy en día las tenemos, ¿no? Más antiguamente no había, por supuesto, ese tipo de luces, pero sí que se usaban otros modos, ¿no? Para poder del, implementar este símbolo, ¿no? Por medio de otras linternas que antiguamente se tenían, eh, para así pues, poder decirles a las personas, hubo un día hubo un día en la historia que para muchos podría pasar incluso, digamos, por alto, que una noche bastante fría, una noche en la que lamentablemente un hombre y una mujer desposados no tuvieron un lugar, un buen, digamos, hotel, ¿no? Un buen albergue donde quedarse para poder pasar la noche y para que ella pudiera dar a luz, sino que se tuvieron que quedar en un Belén, o sea, en un establo, y que tuvieran que dar a luz a su hijo y ponerlo en lugar de una cuna de oro, como lo hubiera merecido, tener que haberlo puesto en un Belén, o sea, en ese lugar, ¿no? Donde van a comer y beber los animales, pues un día como eso es cuando vino la luz del mundo a visitarnos, llegó la esperanza para todas las personas y, y el amor se encarnó, tomó carne humana y lo conocimos como Jesucristo. Entonces, fíjense la riqueza que hay detrás de cada una de estas cosas que nosotros solemos poner en Navidad. De estos símbolos, como decíamos al inicio, que son objetos materiales, es cierto, que nosotros no adoramos propiamente hablando, pero que sí nos recuerdan, mejor dicho, nos remiten a lo que es el concepto como tal, a lo que es el significado que está detrás, que subyace a ese símbolo. Y como son cosas propiamente hablando cristianas, porque no hay otras religiones, si es que podemos hablar de las otras como de religiones, no hay otros, digamos, otras concepciones, otras creencias que tengan esto. Lo tenemos nosotros los cristianos, porque somos los únicos que tenemos a un Dios verdadero, que es de verdad, que es de real, que existe y que además nos ama. Y que nos ha amado hasta tal punto que fue capaz de encarnarse, de dar su vida por nosotros. Y finalmente resucitó al tercer día. Esto es lo que ha hecho. Y esto es lo que nosotros tenemos que celebrar, que recordar a modo de celebración en Navidad. Así que no sea la Navidad una época solo de puro consumismo, o donde a lo mejor sí vamos a decir reunámonos en familia, pero solo porque es lindo reunirse en familia. Bueno, para algunos es lindo, para otros en cambio es un agobio, ¿no? Dependiendo de la persona. Pero que no sea la Navidad, digamos, algo de lo que vamos a despojarle de su verdadero significado y que nos quedemos, ¿no? Diríamos en filosofía, con el ente accidentado. No, quedémonos con la forma, porque si nos quedamos con la forma, si nos quedamos con la esencia de la Navidad, es cuando realmente vamos a poder aprovecharla. Mientras que en cambio, si nos quedamos solo con los accidentes, esos adornos, esas luces, ese árbol, ese comer en familia, en realidad, ¿qué estamos haciendo? No estamos celebrando de verdad al modo cristiano la Navidad, sino que simplemente nos estaríamos sumando al gran consumismo, que por cierto, siempre más intenso que se da en esta época en la que nos ha tocado vivir. Y claro, y el consumir
en realidad no es algo bueno, ¿no? Al menos el modo en el que se hace en la actualidad, ¿no? Ese despilfarro, ese desperdicio de dinero, el tiempo también invertido de ese modo, de cierta manera podría ser bueno, pero ¿en qué grado? En un grado mínimo en realidad. El grado, en cambio, de bondad de la inversión de nuestro tiempo, por ejemplo, en pasarlo con nuestras familias o en tratar de adornar nuestras casas juntos en familia también, entonces no solo de comer juntos, sino también de adornar nuestras casas juntos, si es que nosotros tenemos en mente qué significan verdaderamente estos símbolos, pues van a ser una ocasión de alabanza y de adoración a Dios juntos en familia, que además encima van a redundar en nuestro beneficio porque van a construir lazos mejores, más fuertes, más sólidos entre nosotros, vínculos de amor, vínculos de bondad, vínculos de esperanza y de fe con respecto al Señor. Y eso, entonces, como decíamos, también va a redundar en nuestro beneficio. Con respecto a lo que son, en cambio, los regalos de Navidad y el mito de Santa Claus, ¿qué podemos decir al respecto? Y con esto terminamos, digamos, lo que teníamos que decir hoy sobre la Navidad desde una perspectiva, como decíamos, histórica y simbólica. Un Santa Claus de verdad existió en el siglo IV y su nombre en realidad es otro. O sea, con el tiempo se terminó llamando Santa Claus, ¿no? Pero su verdadero nombre sería San Nicolás de Bari, por cierto, eh, un obispo italiano que también murió como mártir, que por cierto es el mismo que le dio una buena bofetada al obispo Arrio en el concilio de Nicea. Así que ese San Nicolás, hoy en día conocido como Santa Claus, existió de verdad y de verdad llevaba regalos a los niños. Claro, no entrando por una chimenea, no materializándose de repente en una parte y en otra del mundo, como que si fuera, digamos, omnipresente o tuviera algún tipo de poder parecido casi a la omnipresencia, no, sino que iba repartiendo regalos en la medida de lo posible a los niños a los que él tenía acceso. Sin duda. ¿Por qué? Bueno, precisamente para recordar esos regalos que los magos le llevaron al Señor para adorarlo. Entonces, de este modo, pues quería también conectar a las personas, en particular a los niños, con este acontecimiento del gran acontecimiento del nacimiento del Señor Jesús. Claro, no tenía digamos, un traje negro, no tenía una barba larga blanca, no era gordo, y cosas por el estilo, no tenía renos, por supuesto. Todas estas cosas son propias de, digamos, de esas características que con el tiempo se le van acuñando a hechos reales, acontecimientos verdaderos, para inflarlos, ¿no? Y para convertirlos en fábulas, en relatos, en historias para niños más que nada. Sin embargo, sí que tiene sus verdaderas raíces históricas. Es algo que nosotros, por ejemplo, como padres tendríamos que hacer, o sea, en el sentido tendríamos que hablarles a nuestros hijos de Santa Claus, decirles que es él, Santa Claus, Papá Noel, ¿no? Dependiendo de cómo sea, de cómo se llama en cada país, es quien llega y que les deja esos regalos de Navidad. Cada uno toma su decisión. Por ejemplo, personalmente mi esposo y yo tomamos la decisión de ser sinceros con nuestras hijas y decirles la verdad. Santa Claus no existe, es un personaje de ficción, al menos tal y como se quiere vender hoy en día, es un personaje de ficción que solo se puede encontrar en las películas y en la vida real son mamá y papá los que les dan los regalos. Hubo un tiempo en el que existió un obispo llamado San Nicolás que hacía esto de verdad, pero ese hombre murió, ahora se encuentra en el cielo con Dios y los que les dan los regalos en Navidad son justamente mamá y papá, y no un, digamos, personaje mitológico como, eh, como se podría pensar. ¿Ok? Luego, cada uno puede hacer lo que quiera, también teniendo en cuenta que el decirle esto a un niño equivaldría a mentirle. Entonces, claro, luego cada uno tendrá que hacer cuentas, ¿no? Con Dios con respecto a la mentira que le puede haber contado a sus hijos.